Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos, les damos la más cordial bienvenida. Este viernes 27 de noviembre del año 2020, en el que tendremos el tema Vitamina A, Nutriología Molecular aplicable en el campo clínico. Este tema va a ser impartido por la licenciada en nutrición Erika Acosta Torres. La licenciada en nutrición Erika Acosta Torres es egresada de la Facultad de Nutrición de la Universidad Veracruzana, colaboradora de la Clínica de Obesidad y Enfermedades No Transmisibles en el Instituto Nacional de Pediatría, profesora en cursos de nutriología aplicada. Muy buenas noches, bienvenida. Adelante, licenciado. Muy buenas noches. Le agradezco a Médicos Unidos y a la Academia Mexicana de Pediatría y en particular al doctor Eduardo Antonio Lara por la invitación. Soy la licenciada Marta Erika Costa Torres y el día de hoy hablaré de la vitamina A en el contexto de la nutriología molecular aplicable en el campo clínico. La vitamina A es un nutrimento liposoluble que se compone estructuralmente de 20 carbonos, 30 hidrógenos y 1 oxígeno, la cual se divide en dos grupos: los retinoides, de los cuales se derivan el retinol, retinal y ácido retinoico, entre otros, y los carotenoides provitamina A, divididos también en dos grupos: los carotenos, que lo conforman el caroteno alfa y beta, el licopeno y la criptosantina, y las antófilas, las cuales las conforman la luteína, la zeaxantina, la capsaicina y la astaxantina. El metabolismo de la vitamina A comienza dentro de las células epiteliales del intestino. Esta se absorbe como retinol y por la enzima lecitinretinol aciltransferasa se metaboliza a ésteres de retinol o a retinal y a ácido retinoico para ser absorbidos por otras células. Los ésteres de retinol son empaquetados en los kilomicrones por células epiteliales y son exportados a través del sistema linfático o la vena porta para llegar al hígado y ser almacenados en los hepatocitos. El éster de retinol es liberado a la circulación por la proteína ligando del retinol y posteriormente se une a un receptor estimulador del ácido retinoico para ser conducido del citosol hacia la membrana plasmática. Sobre los requerimientos, estos están establecidos para personas saludables y de acuerdo a la condición biológica. Adelantando un poco, los requerimientos variarán en razón de la actividad funcional que queremos alcanzar en un individuo, sea para motivar el sistema inmune o para regular funciones cardiovasculares, entre otras. El aporte adecuado mantendrá los niveles considerados como normales o de insuficiencia, como podemos ver en esta tabla. En México, como se puede ver en color verde oscuro, los preescolares presentan alta deficiencia de vitamina A con prevalencia severa, que quiere decir que más del 20% de la población cuenta con una deficiencia, como ocurre en otras comunidades como la India, el África subsahariana y el Medio Oriente. Algo que parece no ocurrir en los gestantes, en donde la lectura de este mapa coroplético menciona que está por debajo del 2% y probablemente se asocia a los patrones adicionales de suplementación durante la gestación. Esta condición hace que los niños mexicanos estén involucrados en estos 5 a 10 millones en el mundo que presentan patología ocular. Derivado de esto y por tal motivo, desde 1993, México adoptó la medida transglobal de aportar megadosis de vitamina A en los primeros años de vida, medida que solo se ha registrado en el 30.4% de acuerdo con la ANSANUD, lo cual establece que todavía hay mucho por qué trabajar. De tal manera, y de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, se suministran 50,000 unidades en dosis únicas a menores de 6 meses y a madres. La toxicidad crónica ocurre con la ingestión a largo plazo de dosis de vitamina A en cantidades superiores a 10 veces la cantidad diaria recomendada, lo que equivale de 8 a 10,000 microgramos o 25 o 30,000 unidades de vitamina A al día. Los efectos que se esperan con estas megadosis se presentan solo en el 7% de los pacientes que las consumen y es de no más de 24 horas de duración,
con náuseas, dolor abdominal y algunos pueden presentar cefalea. Ya platicamos del metabolismo de la vitamina A en las primeras láminas. Sin embargo, los avances en la nanonutrición nos permiten hoy reconocerles algunos alcances mayores en temas de señalización de la bioquímica de la señalización de los retinoides. Dentro de la membrana plasmática, el retinol se metaboliza por el alcohol deshidrogenasa a retinaldehído y consecuentemente por el retinaldehído deshidrogenasa se metaboliza a all-trans ácido retinoico. Este puede metabolizarse a 9-cis ácido retinoico y a 4-oxo ácido retinoico. El all-trans ácido retinoico puede tener dos vías, la vía autócrina y la vía parácrina. En la vía parácrina se une a la proteína ligante del ácido retinoico ubicada dentro del citosol, la cual le va a ayudar a llegar al núcleo e introducirse y dentro de este ser captado por sus receptores. Al unirse se puede dimerizar con el receptor RXR, el cual se une al receptor RARS en el ADN para inducir la expresión de genes y de esta forma el ácido retinoico puede regular la transcripción e influenciar en la translación y a su vez ser un regulador epigenómico. La vitamina A tiene diferentes sistemas de receptores que en forma general se agrupan en los tipos RAR y tipo RXR. Es a través de los cuales y en cada una de las células que son blanco de este nutrimento generan una respuesta de orden epigenético. Este regula la activación de genes de diferentes ejes funcionales en diferentes órganos y sistemas, lo que describe la capacidad pleiotrópica de este nutrimento. Los receptores de ácido retinoico residen en el núcleo y también pueden encontrarse en el citoplasma, en donde pueden realizar funciones no genómicas y genómicas de forma dependiente o independiente del ligando y como monómeros o complejos con varios factores nucleares. Cada subtipo de los receptores presentan dos o más isoformas para poder actuar en diferentes sistemas. Los receptores actúan como heterodímeros, activando factores de transcripción dependientes del ligando que se unen al elemento de respuesta del ácido retinoico en la región promotora del gen. Gracias a esto se puede formar varios heterodímeros diferentes de estos receptores, como el receptor de la hormona de tiroides, el receptor de la vitamina D3, entre otros. Y se cree que hay más de 30 asociaciones diferentes de heterodímeros RAR-RXR, teniendo en cuenta las isoformas de RAR y RXR producidas. Los dominios funcionales de los receptores RAR y RXR están conformados en una estructura de 3 capas en forma helicoidal en donde residen los genes o el efecto que genera sobre las histonas que a su vez van a modificar la expresión genética. En las células neuronales, la fosforilación de la quinasa regulada por señales extracelulares está mediada por RAR gamma en asociación con la quinasa sarcome, mientras que en otros subtipos celulares, el RAR alfa es el efector de la cascada de transducción a través de la sinasa de la proteína activada por mitógeno P38 o la sinasa de ERK. La P38 activada y la ERK se trasladan al núcleo en donde fosforilan varios objetivos, siendo la proteína quinasa activada por mitógenos y por estrés. La ROH plasmática unida al RBP4 se une al receptor celular STRA6, el cual fosforila y activa la vía de señalización de los transductores de llanosinasas 2, activadores de la transcripción. El STAT5 fosforilado se transloca al núcleo donde regula la expresión génica de los genes diana. Sin embargo, en ausencia del ácido retinoico, los receptores RAR y RXR van a interactuar directamente con los elementos correspondientes como el mediador desilenciador de los receptores de hormonas retinoides y tiroideas y el correpresor del receptor nuclear, que reclutan complejos de histonas de acetilasa tipo 1 y 2. Estos desacetilan los residuos de lisina de las colas de las histonas. Esto va a permitir una asociación estrecha con el ADN del nucleosoma y va a modificar patrones de la cromatina que van a determinar cómo van a sintetizar las proteínas. Sin embargo, en la presencia del ácido retinoico, esto liberará estos correpresores y va a inducir la acetilación de histonas, abriendo así la estructura compacta de la cromatina, la cual va a facilitar la transcripción de los genes. Conforme a lo anterior, la vitamina A tiene la capacidad de presentar otros mecanismos, como es la metilación del ADN, en el cual se va a adicionar un covalente de un metilo en el carbono 5 del anillo de la citosina,
La modificación de histonas, que incluye la metilación, acetilación, fosforilación, la ADP ribosilación, la biotinilización y la isomerización de prolina. Y la activación de microRNAs no codificados, los cuales regulan la metilación del ADN, las modificaciones de histonas y van a controlar la expresión de una corte de genes diana. Los alcances moleculares de la vitamina A través de su pleiotropismo la han ubicado en prácticamente todos los campos de la medicina y la nutrición. Como todos sabemos, el inicio del cáncer y la progresión suceden por cambios en la expresión de diversos genes. Estos van a ocurrir a través de alteraciones genéticas y epigenéticas que activan los oncogenes y genes prometastáticos, o al silenciamiento de genes supresores de tumores. Se ha demostrado que los retinoides exógenos van a suprimir las lesiones precancerosas y previenen el desarrollo de cánceres secundarios, ya que activan una serie de eventos moleculares como el aumento de la acetilación de las histonas, conteniendo la expresión genética y generando una supresión del tumor y, por lo tanto, mejorando la diferenciación celular. Se ha estudiado también el efecto de la vitamina A en otros padecimientos como la aterosclerosis. En células criocultivadas relacionadas con el proceso de aterosclerosis, se evaluó el efecto de la suplementación de vitamina A con 25.000 unidades de palmitato de retinol. Fue un estudio de orden comparativo en donde 31 pacientes ateroscleróticos y 15 pacientes sanos se les administró de manera aleatoria placebo o vitamina A. Los resultados mostraron una mayor expresión de interleucina 17, mientras que estos mismos genes se observaron reducidos en pacientes con aterosclerosis. La suplementación de vitamina A dio como resultado una disminución en la expresión de ARN mensajero de la interleucina 17 en pacientes ateroscleróticos y un aumento en la expresión en el grupo placebo y en los controles sanos respectivamente. Sin embargo, estos aumentos no fueron significativamente estadísticos. En conclusión, el consumo de 25.000 unidades internacionales de palmitato de retinol puede inducir la contención de interleucina 17 y RORC de células primarias crioconservadas y su efecto aterosclerótico. La deficiencia sistémica de vitamina A tiene diversos impactos. En riñón, por ejemplo, en donde se presentan cambios en la morfología y estructura de la matriz extracelular, la cual se va a relacionar con la activación fibrogénica y el deterioro de la parenquimia tisolar, el estrés pulmonar y una alteración del patrón de expresión de P53 y genes de control proliferativo, destacando la deficiencia de vitamina A nivel cerebral, en donde la deficiencia se va a asociar con una apoptosis en el hipocampo, una disminución de neurogénesis, un deterioro en la memoria y aprendizaje espacial. También, a su vez, esta deficiencia podría inducir la sobreproducción de la proteína amiloide beta, lo que da mayor susceptibilidad a la enfermedad de Alzheimer. Y, por supuesto, el sistema inmune, de lo que se hablará muy en particular. El pulmón es el órgano más susceptible a los cambios en los niveles de vitamina A, ya que los retinoides juegan con un papel en la regulación del pulmón, desde la embriogénesis hasta la edad adulta. En deficiencia de vitamina A se presenta una queratinización de la tráquea y los bronquios, prescindiendo las alteraciones de los ojos y predisponiendo el desarrollo de una infección. La vitamina A en el embarazo es esencial para la formación de los alvéolos pulmonares, el cual continúa durante varios años después del nacimiento. Las reservas de vitamina A hepáticas neonatales bajas y el suministro bajo durante la lactancia se relaciona con una función pulmonar anormal, una disminución en el número alveolar, una protección reducida contra las infecciones y una mayor probabilidad de desarrollar enfermedades agudas en la infancia y enfermedades crónicas durante la edad adulta, incluyendo el riesgo de cáncer de pulmón. Se ha identificado que el gen SMRT, el cual, como se describió en la lámina pasada, está implicado en la vía de señalización del ácido retinoico, lo que enfatiza nuevamente la importancia del metabolismo de la vitamina A en la regulación del crecimiento y mantenimiento de los pulmones. Hay algo muy importante en el tema de la armonización de los nutrimentos, una vitamina en la que las últimas casi 3 décadas ha venido a ocupar el tiempo de los investigadores y los clínicos, es la vitamina D. Habrá que reconocer que sus efectos muestran muy buenos resultados. Sin embargo, la vitamina D es un nutrimento dependiente de la suficiencia de vitamina A en virtud de que esta última epigenéticamente induce la síntesis y presencia del receptor del retinoide X, el cual es un mediador fundamental del efecto de la regulación funcional y genética de la vitamina D.
Hablando de ello, centramos la última parte de esta plática en la regulación funcional del sistema inmune por la vitamina A. El efecto que tiene el ácido retinoico en el sistema inmune es a través de los diferentes receptores. Cada uno de ellos va a actuar en diferentes células. En la célula dendrítica se activan gracias a los receptores RAR-alfa y RXR. En las células dendríticas habrá, en condiciones normales, habrá una reducción de citoquinas proinflamatorias y un aumento en las células T. En condiciones inflamatorias va a aumentar la producción de citoquinas y a su vez aumentan las células TH2. En los linfocitos, gracias al receptor RAR-alfa y RAR-beta, van a aumentar los mediadores como FOXP3. Se va a promover la diferenciación de premicrocélulas dendríticas plasmacitoides y células dendríticas convencionales que se desarrollan en las células dendríticas intestinales. Los precursores de las células dendríticas que se asienten en la mucosa dependen de los metabolitos de la vitamina A en el medio. Y por último, los monocitos y los macrófagos, gracias al receptor RAR, actúa dependiendo del estado de inflamación. En estado inflamatorio va a disminuir las células TH1 junto con las células presentadoras de antígeno y van a aumentar las células TH2. El ácido retinoico más la interleucina 15 va a mejorar la tolerancia a la enfermedad. Las células linfoides innatas regulan la respuesta inmune para proteger el tejido de infecciones virales y bacterias. El ácido retinoico va a regular la expresión de las células linfoides innatas tipo 1, 2 y 3. Las células tipo 1 natural killer generan inmunidad a virus y patógenos y secretan la interleucina 12, 15 y 18. Las células tipo 2 promueven la proliferación de células epiteliales y calciformes y a su vez secretan interleucina 4 y 3. Las células tipo 3 son las responsables de la homeostasis epitelial, crecimiento del tejido linfoide y ejerce protección contra bacterias intestinales y hongos. Estas van a secretar la interleucina 17 y 22. En el nuevo modelo de la nutriología aplicada avanzada del siglo XXI, desarrollado por nuestro equipo, la Clínica de Obesidad y Enfermedades No Transmisibles, el ser humano debe, es y está en el núcleo biopsicosocial. El modelo tiene la visión de identificar la latitud biológica del individuo, ya sea en salud, donde la función de los nutrimentos es exclusivamente cinética, cumpliendo sus funciones de transporte, estructura, regulación funcional y epigenética. Responsablemente habremos de valorar al individuo para identificar su carga alostática en razón a su alcance de carácter ambulatorio u hospitalario, a través del tamizaje nutricional. Una vez identificada la carga alostática, se procede a una evaluación clínica sistematizada y completa con el objetivo de definir el estado biológico del individuo en el escenario de la salud, riesgo, enfermedad, adaptación o nuevamente la salud. La nutriología, en el contexto de los avances facilitados por el desarrollo de la nanotecnología, se sitúa en el campo de un protagonismo y oportunidad de intervención en cualquier escenario de salud y enfermedad. En condiciones de salud y si el individuo es eutrófico, el requerimiento de 400 microgramos de vitamina A serán suficientes para mantener las concentraciones óptimas. Sin embargo, si el neonato presenta una desnutrición, su estado de inflamación nos va a demandar requerimientos más altos de vitamina A. Por ejemplo, se han recomendado dosis de 200,000 unidades para alcanzar niveles séricos adecuados y esto podría ayudar ante la enfermedad para adaptarlo y evolucionar su deficiencia para hacerlo suficiente y situarlo nuevamente en la salud. Ahora bien, si el individuo no tiene la enfermedad, pero su ambiente lo sitúa en riesgo, y como podemos observar en este ejemplo con fundamento en la evidencia, se utilizan dosis de 200,000 unidades diarias para mantener los niveles y protegerlo de dicho riesgo. En cuanto a su aplicabilidad clínica, ya existen algunos estudios en donde han evaluado el efecto de la vitamina A en neumonía. En este año se realizó un estudio en 122 niños de 0 a 15 años, los cuales se dividieron en dos grupos. El grupo A contó con 52 niños con neumonía y el grupo B con 70 niños que no presentaban neumonía, en donde se examinaron los niveles plasmáticos de vitamina A, D y E. Como resultado, se mostró que la deficiencia de vitamina A estaba presente en los dos grupos, sin embargo, esta predominaba en el grupo A, específicamente en niños menores de 6 años. También demostraron que los niveles deficientes de vitamina A provocaban una metaplasia escamosa del epitelio respiratorio, un deterioro de la barrera de la mucosa de las vías respiratorias y un retraso de la reparación
y reducción de los antioxidantes de las vías respiratorias por la disminución de las células innatas tipo 1, por lo que el presente estudio muestra que los niveles de vitamina A son significativamente bajos en niños con neumonía y que los niños menores de 6 años son los más vulnerables a la enfermedad. Esto nos sugiere que la suplementación de vitamina A es más importante en menores de edad, que son factores de riesgo para la neumonía. La retinopatía diabética es un trastorno multifactorial con una etiopatogenia aún inexacta. La luteína y la zeaxantina son hidroxicarotenoides que se acumulan en la mácula para formar pigmento macular. Hu y colaboradores compararon los niveles séricos de luteína y zeaxantina en 30 pacientes con retinopatía diabética no proliferada y 30 personas sanas, para explorar los efectos de la suplementación de luteína y zeaxantina en niveles séricos de dichos hidroxicarotenoides y su función visual en pacientes con retinopatía diabética no proliferativa. El primer grupo constó con 30 pacientes que presentaban retinopatía diabética suministrados con 6 miligramos de luteína al día y 0.5 miligramos de zeaxantina al día durante 3 meses. El segundo grupo presentaba también retinopatía diabética sin suplementación y un grupo control con 30 pacientes sanos sin suplementación. Como resultado, las concentraciones séricas de luteína y zeaxantina en pacientes con retinopatía diabética son significativamente más bajas que en sujetos normales y la ingesta de luteína y zeaxantina mejoraron las características visuales basales del ojo afectado significativamente. Por lo tanto, la luteína y la zeaxantina pueden mejorar la agudeza visual y el edema vascular en dichos pacientes. La retinopatía del prematuro es un trastorno retiniano vasoproliferativo, el cual es la principal causa de discapacidad visual y ceguera en bebés prematuros. Lori y colaboradores estudiaron la suplementación de 0.14 miligramos de luteína y 0.00 miligramos de zeaxantina diaria o placebo en niños en edad gestacional con menos de 32 semanas de nacimiento por 36 meses. En conclusión, encontraron que la suplementación de luteína y zeaxantina fue ineficaz en la prevención de la retinopatía del prematuro en lactantes. Los autores especulan que dosis más altas podrían ser eficaces, sin embargo, se necesitan más estudios para evaluar esta posibilidad. En el 2018 suplementaron a 122 embarazadas a partir de su segundo trimestre con 10.000 unidades internacionales de vitamina A o placebo semanalmente hasta 6 meses posparto. A partir del tercer trimestre, las mujeres recibieron una dosis única de la vacuna inactivada contra la influenza pandémica H1N1. Los autores observaron que en el intervalo de 10 semanas, las mujeres del grupo de vitamina A mostraron un título de AI en sangre del cordón umbilical 6 veces mayor en comparación con el grupo placebo, y a su vez se mostró una tendencia similar de IgG más alta. El grupo de vitamina A indicó los efectos potenciadores más amplios de la suplementación de vitamina A materna sobre la transferencia de IgG placentaria. En conclusión, la vitamina A cuenta con un posible papel regulador en el transporte placentario de anticuerpos maternos en asociación con la edad gestacional en el momento de la vacunación. El efecto protector de la vitamina A en altas dosis en la incidencia de infecciones gastrointestinales, en particular por rotavirus. 316 niños de 0 a 9 meses de edad fueron reclutados para un ensayo aleatorio de 50.000 unidades de palmitato de retinol en aceite vegetal con 20.000 unidades de vitamina E o placebo administrado con la vacuna BCG. Cada grupo constó con 136 niños. Como resultado, la vitamina A está asociada con un mayor riesgo de infección por rotavirus en ambos grupos de edad, mientras que el efecto de los niños más jóvenes versus los más grandes difirió en la dirección. También se asoció con una incidencia mayor de infección por rotavirus y diarrea en los niños más pequeños. Por lo tanto, es probable que la alta proporción de infección asintomática entre los niños de 6 meses de edad sea atribuible a la protección por anticuerpos maternos. También se descubrió que el 42% de los bebés desarrollaron diarrea durante su infección primaria por rotavirus, y estas cifras son similares en México, en donde se informó que el 47% de los niños de 0 a 2 años eran sintomáticos durante su primera infección por rotavirus. Los estudios realizados en México que involucraron a niños mayores han demostrado que la prescripción de vitamina A está asociada con una menor prevalencia y duración de la diarrea por Escherichia coli y norovirus enteropatógenos,
Sin embargo, no se pudieron mostrar una reducción general en la prevalencia y la incidencia de diarrea por Escherichia coli enterotoxigénica. Los interferones son una familia de citoquinas que cuentan con un potencial y propiedades que median la respuesta inmune innata sobre infecciones virales. Este es secretado por células epiteliales, macrófagos y células dendríticas plasmacitoides. El interferón 1 media la acción de las células inmunes por la activación del receptor del interferón alfa y beta de la membrana y la regulación y expresión de genes. Los retinoides estimulan la secreción y potencian los efectos del interferón 1, ya que aumentan la expresión del ARN mensajero de estos, aumentando RIC1, el cual va a inhibir la réplica viral y va a aumentar las respuestas inmunes adaptativas. Lee y colaboradores compararon los genes Diana asociados de la vitamina A y SARS-CoV-2. Como resultado, se identificaron 7 objetivos principales de la vitamina A contra el SARS-CoV-2, los cuales son MAP1, interleucina 10, y CAM1, MAP14, CAT y PRKCB. La vitamina A actúa sobre todos estos genes que tienen que ver directamente con el equilibrio de inflamación-antiinflamación. A su vez, se involucra en diversas vías de señalización celular importantes y cuenta con una participación en las respuestas inmunes. La vitamina A regula la producción de citocinas a través de la vía de señalización del receptor tipo NOT y la vía de señalización de las quimiosinas. Estos hallazgos sugieren que la vitamina A regula la producción de citoquinas a través de la vía de señalización del receptor NOT y la vía de señalización de las quimioquinas. Gracias a su capacidad pleiotrópica que ejerce sobre diversos genes, podemos explicar el importante rol de la vitamina A en la salud y en la enfermedad. En conclusión, el ácido retinoico juega con un papel importante para la función inmunológica y es imperativo el diseño de investigaciones que involucren al ácido retinoico y el SARS-CoV-2 con fundamento a las bien establecidas evidencias fisiológicas y científicas que durante años han demostrado estudios de la vitamina A en diferentes estancias patológicas secundarias a infección. Agradezco al equipo de trabajo que hace posible esto. Muchas gracias a todos. Los invitamos a descargar la Gaceta de Nutriología aplicada en la página de la Alianza por una óptima nutrición infantil, donde el académico doctor Eduardo Antonio Lara es coeditor de la revista. Y se les invita a escribir en nuestra nueva revista. A quienes estén interesados pueden mandarnos un correo. Muchas gracias, Marta Erika. Si quieres dejar, eso es. No sé si aquí parece ser que en el chat te pusieron una pregunta. ¿La quieres leer? ¿Quieres que te la lea? No, tu sonido. No, no te escuchas. Ahora sí. Adelante. Hola, muy buenas noches. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la equivalencia de microgramos y unidades internacionales o equivalentes al retinol? Es 0.3 gramos. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta o comentario, pero definitivamente que este tema acerca de la vitamina D, pues lo que me doy cuenta es que definitivamente necesitamos retomar muchos médicos la costumbre de vigilar desde la mujer embarazada hasta el recién nacido y en todas las edades pediátricas, así como el adulto, la necesidad de la utilización de la vitamina D, que al parecer no solamente tiene relaciones con las enfermedades, sino que tenemos un gran déficit. ¿A qué cree usted, licenciada, que se debe ese déficit? Bueno, se debe a la triple carga de malnutrición y la inseguridad alimentaria que vivimos actualmente. Muy bien. No sé si quieras hacer algún comentario el doctor Arturo Perea. Perdón, me equivoqué. No es la D, es la vitamina A. Disculpas. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Nuevamente
agradecer a Médicos Unidos y a la Academia Mexicana de Pediatría la oportunidad de haber involucrado esta saga de nutrición en el contexto de la nutriología aplicada, que creo yo que vale muchísimo la pena que nosotros retomemos, como bien ya lo dices. Habrá que evaluar que las aportaciones que hace hoy la licenciada Erika tienen doble oportunidad para nosotros. La primera, entender que debemos actualizarnos en el tema de la nutrición molecular, porque estamos sustrayendo hoy día la vitamina A de ese exclusivo sitial que era el papel trascendental en la salud visual, en donde pues todos sabemos que sigue habiendo ceguera en la infancia y esta es la primera causa de ceguera de orden prevenible. De tal manera que desde ese punto de vista me parece que es una oportunidad que además de que debemos luchar para que México no tenga gestantes y lactantes con deficiencia de vitamina A, pues ya tendríamos que pensar en la vitamina A como un regulador funcional. Cuando nosotros hacemos los ejercicios en los cursos, talleres de alimentación complementaria, no es raro que invite yo a los colegas pediatras a que me platiquen qué opinan de la macrodosis que les dan en los centros de salud a nuestros niños. Y de pronto vemos que en la cartilla pues ya le pusieron las vacunas correspondientes y además les administraron vitamina A. Ah, pues está bien, no hay problema, sin saber la trascendencia que tiene esta práctica transglobal del aporte de vitamina A para el sistema inmune de nuestros pequeños. De tal manera que nosotros tendríamos que revisar, además de las vacunas, que los niños reciban su macrodosis de vitamina A, sin ningún temor en el tema de la toxicidad, puesto que está estudiado que si acaso el 7% de ellos presentan algunas manifestaciones transitorias en no más de 24 horas que no limitan el que se aporte, recordando que va y se acumula en la grasa y se va a liberar de manera gradual para lo que vaya necesitando el bebé. Y entonces le va a ayudar a disminuir la tasa de infecciones. La base de esta política transglobal de la Organización Mundial de la Salud es su demostrada disminución de la morbimortalidad. Pero ahora más adelante, Erika decía algo que me encantó su término, la armonización de los nutrimentos. Es decir, hablar de que la vitamina D es vitamina A dependiente, me llevaría a mí a decirle además que la vitamina A es zinc dependiente. Es decir, si no tiene zinc, la vitamina A no va a tener el transportador, que es la proteína ligante transportadora de vitamina A. Y entonces imaginen ustedes, yo le doy D y no tiene A, y a la vez no tiene zinc. Entonces la política no puede ser de un solo nutrimento, sino de una nutrición completa. De tal manera que tenemos que nuevamente reflexionar en torno a la actualización que debemos de hacer de la nutriología aplicada en nuestro tiempo. Muy bien, muchas gracias Arturo por tu comentario. Licenciada Erika, ahí tiene otras preguntas, Marta Erika. Claro. La doctora María Berta Romo Almanza pregunta cómo podríamos llegar a las unidades correspondientes en los prematuros, ya que solo tenemos MBI pediátrico en la nutrición parenteral. Bueno, la dosis prescrita en las fórmulas 3 en 1 de nutrición parenteral no alcanza los IDRs debido a que la vitamina A motiva a una inestabilidad fisicoquímica de las soluciones, por lo que es importante tratar en la medida de lo posible y conforme a la estabilidad hemodinámica que el paciente permita a través de la vía enteral, toda vez que el sistema entérico esté disponible y que el individuo no padezca hiperlactatemia. La dosis de 50,000 unidades intramusculares pueden ayudar a esto. Y la doctora Margarita Michel pregunta sobre la inmunonutrición inicia con la lactancia materna, la cantidad de vitamina D es insuficiente. Sí, la inmunonutrición inicia con la lactancia materna, sin embargo, en 100 mililitros apenas 0.7, existen 0.75 microgramos de vitamina A
en forma de retinol. También pregunta, aterrizando consejos prácticos para una ingesta adecuada de nutrimentos. Bueno, también con una alimentación completa y variada, que tengan huevos, alimentos que tengan vitamina A, como son el huevo, leche, cereales fortificados, algunas hortalizas, entre otros. Yo quiero preguntar, Arturo, si me permites, ¿cómo está México comparado con otros países en estos aspectos? ¿Contesta Erika o contesto yo? No hay problema. Como gustes, si quieres contestar tú, Arturo, adelante. Bueno, Erika puso en su charla un mapamundi en donde observamos que en los preescolares estamos en las prevalencias de las más altas. Esto evidentemente llama a que podemos observarnos en comparativo que no estamos bien. Por eso insistía que de manera práctica, que me parece muy interesante el que hablen de consejos prácticos, yo insistía en que como consejo práctico les den sus macrodosis a los bebés para disminuir ese riesgo. Y eso lo tenemos que checar en la cartilla y promoverlo en las mamás, cuando, oye, que le den su vitamina A si no se la han dado, porque se las dan ahí en los centros de salud. En el tema de las gestantes, el color del mapamundi es un poco más tenue, quiere decir que la prevalencia no es tan grave, pero sigue habiendo prevalencia. Estoy comparándolo con todo el mundo, en donde evidentemente países africanos, países de Medio Oriente, del sur de Asia y Centroamérica son de los más golpeados en prevalencias de deficiencia de vitamina A. Y quería mencionar en temas prácticos, pues recordemos que así como lo dijo Erika, ¿no? Las fuentes, de las fuentes más importantes pues estaba el hígado de res, se acordarán que el hígadito de res tenía mucha vitamina A, bueno, pues es una fuente, pero de las fuentes más comunes, pues son todo tipo de vegetales y de verduras de tipo amarillo y naranja. Por eso pensamos en las calabazas, que tienen mucho aporte de vitamina A, pensamos en la zanahoria, por supuesto, que son fuentes de beta-carotenos. Entonces, hay que promoverlo, pero creo que tendríamos que rescatar una máxima que hemos aprendido en el grupo y que yo he aprendido de los nutriólogos, es que la mejor alimentación parece no ser suficiente. Y entonces tenemos que suplementar a la mamá que lacta y tenemos que suplementar a los pequeños, particularmente los primeros 5 años de la vida. Muy bien, muchas gracias, Arturo. ¿Algún comentario agregado? A mí se me ocurre preguntar si existe una relación exclusivamente de educación, de costumbre o económica para estas deficiencias. No, yo creo que no. Yo creo que en términos generales me encanta también que Erika rescate el dato de la inseguridad de orden alimentario. Recordemos que de acuerdo con la ENSANUD 2018, 1 de cada 2 hogares mexicanos tiene algún grado de inseguridad alimentaria. Y cuando observamos los datos del ENSANUD 2012 respecto a las carencias de nutrimentos, vemos que A es una de las que más existen, D es otra de ellas, aunque esta ya sabía desde el 2006, y el complejo B. Por eso insistía yo que no se centren en un solo nutrimento. Tenemos que suplementar con polivitamínicos en dosis correctas y solamente salvar, desde mi punto de vista, la oportunidad que tenemos con dosis óptimas, como le llamamos, para lo que queremos lograr. Por ejemplo, si tenemos un caso agudo de expresión ocular y queremos disminuir el riesgo, son 200,000 unidades, así de trancazo, para tratar de evitar el daño a la córnea y que el chico pueda perder la visión. Si lo pensamos en el caso del acné, que eso pues la doctora Vidaurri los usa mucho, tanto tópicos como ingeridos,
pues hay dosis bien específicas que no voy a meter ahí porque tendría que revisarlo. Si lo pienso en psoriasis como un elemento también junto con la vitamina D, si lo pienso en enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, ahí son dosis óptimas. Pero siempre yo creo que hay que suplementarnos. Si tú decías las etapas de la vida, nuestras etapas ya cuando comenzamos a entrar en una etapa en donde la alimentación puede ser un poco menos riesgosa por no comer alimentos procesados, etcétera, también tendríamos que pensar que a la vez de mejorar eso tendríamos que utilizar nutrimentos que preserven funciones y la vitamina A está dentro de ellas. Muy bien, muchas gracias. Doctora Erika, ¿algún comentario? Sí, quisiera agregar que la armonización de 22 nutrimentos serán ampliamente explicados en el Vademecum Nutricional, que nuestro equipo debutará en el 2021. Y por último, también nuestro equipo está trabajando en una propuesta de una pirámide alimentaria mexicana, misma que se expondrá a todos ustedes en el marco del Día del Nutriólogo en el siguiente año, todo para la praxis. Pues muchas gracias por estas premisas. Y bueno, ¿algo más que quiera complementar antes de que cerremos la grabación? Solo que es el tiempo de la nutrología clínica. Muy bien, muchísimas gracias. Creo que hoy hemos aprendido de nueva cuenta mucho más y creo que es una necesidad nacional el que estemos enterados, todo el sector salud, todos los que estamos involucrados en la salud, y volteemos a ver al nutriólogo como el experto para que nos saque de problemas. Yo he aprendido ahora que muchos de los padecimientos que yo veo tengo que agregar dentro de mi prescripción la utilización de vitamina A. Muchísimas gracias a la licenciada Marta Erika Costa por su excelente presentación. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.